Hablamos de educación superior de aquellas personas que hacen estudios no universitarios o universitarios, o incluso llegan a realizar posgrados. Y ahí, en ese análisis que se ha realizado a partir de la encuesta nacional de hogares, hemos identificado que 4.600.000 personas tienen educación superior completa e incompleta casi 3 millones, ¿no? Estamos en estos momentos en la comunicación con Óscar Chávez, jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima. Cerca de 3 millones de peruanos cuentan con educación superior incompleta, justamente a consecuencia del tema que acabamos de mencionar respecto al proyecto de vida que existe en muchas personas, que ya por la situación laboral, la carga económica familiar que tienen, hace inviable que, por ejemplo, puedan acudir a un centro universitario de forma presencial, sumado al costo que eso representa. Porque una educación presencial es muy distinto a una distancia. El costo mismo termina siendo bastante abismal. Entonces, la opción de una educación a distancia se termina presentando como una importante alternativa para que se pueda alcanzar las metas personales. Y por ello era relevante presentar esa información para contextualizar el tema que vamos a hablar a continuación. Porque a consecuencia de que la gente adulta, ya que trabaja, no puede profesionalizar lo que está haciendo, le significa también menor oportunidad laboral dentro del mercado y una formación profesional incompleta, sin duda alguna que en el tiempo termina también siendo plata perdida como oportunidad en el mercado laboral. Señor Chávez, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Exitosa. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días. 70% de la población antes mencionada trabaja de manera informal con mayor incidencia en sectores de agricultura, comercio y construcción. Esto en función a la gente que entró a una universidad, una carrera superior, pero que lamentablemente no la pudo culminar. Contextualice un poco más ese tema, por favor, señor Chávez. Sí, bueno, la Cámara de Comercio siempre está interesada en aspectos importantes referidos a la productividad y a la competitividad del país, ¿no? Y uno de ellos es la educación superior. Hablamos de educación superior de aquellas personas que hacen estudios no universitarios o universitarios, o incluso llegan a realizar posgrados. Y ahí, en ese análisis que se ha realizado a partir de la encuesta nacional de hogares, hemos identificado que 4.600.000 personas tienen educación superior completa e incompleta casi 3 millones, ¿no? Hay que entender aquí que de esos 3 millones, 1.270.000 aproximadamente están realizando sus estudios de educación superior, que mayormente son los jóvenes, pero hay también 1.700.000 que hace más de un año han dejado su educación superior por distintas razones, ¿no? Por distintas razones, y que es un capital humano que se viene desaprovechando. El capital humano se deprecia mucho más rápido que las máquinas, y es un aporte al crecimiento económico que se va perdiendo, ¿no? Claro. ¿Y cuál es el nivel de profesionalización que existe en el país frente a otras naciones de la región, señor Chávez? Bueno, el estudio no está dirigido es solo para el país, ¿no? Ya. Pero digamos, las condiciones, los mercados, en este caso educativos, se mueven de una forma similar. Cuando hablamos, usted está mencionando la educación virtual, la educación a distancia, es una alternativa que está apareciendo, que se está desarrollando en la región, para casualmente las personas que estudian y trabajan o que ya no pueden continuar sus clases presencialmente, incluso de posgrado, puedan realizarlo a través del modo virtual, ¿no? Claro, pero la garantía, ¿cómo tendría que establecerse para que la formación profesional que alguien pueda tener pueda ser suficientemente eficiente acorde a la demanda, a la exigencia del mercado de esos tiempos? Porque es muy distinta la formación profesional universitaria de hace 10, 15 o 20 años atrás, antes de la ley universitaria.
antes de la existencia de SUNEDO, era muy distinta. Y en esos tiempos hay más demandas, más actualizaciones. ¿Cómo tendría que garantizarse la garantía misma de esa formación que tendría que hacerse a distancia? Efectivamente, ¿no? A nivel de universidad, digamos, de un joven que termina el colegio e ingresa a la universidad, es más difícil de lograr los objetivos si es que la educación es virtual, me dejo entender. Entonces, propio de la edad, propio porque recién está ingresando a la vida universitaria, entonces en esos casos hay una necesidad que sea de modo presencial mayormente, ¿no? Y hay carreras que se establecen virtualmente, algunas carreras, no todas evidentemente, yo no voy a enseñar medicina virtualmente, por ejemplo, pero hay carreras para gente mayor de edad, que creo que ahí sí hay un mercado importante, ¿no? Nosotros tenemos que, por ejemplo, con educación superior incompleta, el 36% está entre 30 hasta 60 años. Entonces hay una población, hay un mercado ahí importante que si son personas con más de 30 años, ya deben estar trabajando, entonces se les hace difícil estudiar. Entonces, para ese tipo de personas, la educación virtual sí es una alternativa, ¿no? Es una alternativa para mejorar su ingreso laboral, entonces estas personas entendemos que lo toman con mucho más seriedad un programa de educación a distancia, de educación virtual, a diferencia de los jóvenes que recién inician su formación universitaria, ¿no? Y que no tienen la presión laboral o la carga familiar, económica que tiene una persona que ya pasa los 30 años de edad, que tiene otra visión de la vida u otras preocupaciones que atender de manera diaria. ¿Y cuál es el principal impacto que se genera a consecuencia de una falta de profesionalización en el mercado laboral? Bien, el estudio que se ha realizado cuando compara la población con educación superior completa y superior incompleta, y por ejemplo, si nos referimos a aquellos que tienen educación superior completa, el 61% de esta población con educación superior completa accede a un puesto formal, ¿no? En cambio, si tiene educación superior incompleta, solo el 30% accede a un puesto formal. El 70% restante tiene un trabajo informal, ¿no? Entonces, las condiciones de empleo mejoran cuando se cuenta con educación superior completa, incluso la posibilidad de acceder a un empleo, ¿no? Llamemos la probabilidad de acceder a un empleo. En el caso de educación superior completa es cercano al 80% y 60% de probabilidad de conseguir un empleo para aquella población con educación superior incompleta. Claro, es importante hacer esa referencia para que se sepa exactamente cómo se puede presentar el mercado laboral en cuanto ya uno culmine su formación profesional, que en su momento se había visto truncado por alguna situación que en el camino terminó sucediendo. Pero esto va también de la mano con lo que en su momento el ministro Maurate de la cartera de trabajo había sostenido, que la falta de empleabilidad también ocurre a consecuencia de una mala elección de la carrera profesional. Sí. Es cierto. Yo le cuento datos de distintos países, pero, por ejemplo, no solamente en Perú, en varios países se sabe que 1 de cada 3 estudiantes no culmina su carrera o la cambia, ¿no? O sea, es una tasa, digamos, de promedio en la cual muestra que las personas deciden cambiar o no terminar su carrera porque hubo un error o una equivocación o un desencanto con la
con la elección tomada, ¿no? Ujú. Eso es, digamos, natural no solo en Perú, en diferentes países, ¿no? Lo que sí se necesita en nuestro país es información, ¿no? Este mercado es, digamos, la información no es plena para todos los estudiantes. Los estudiantes deberían saber qué profesiones son nuevas, cuáles tienen mayores perspectivas de ingresos, respecto a dónde se van a desempeñar en el campo laboral. Incluso estudiantes de universidades nacionales y particulares, Ujú. que enseño en una universidad nacional y en una particular, los alumnos al final quieren conversar con el profesor para que le digan a qué me voy a dedicar, ¿no? O sea, estoy estudiando la carrera, pero no Pero no tengo sé la qué hacer. orientación y el conocimiento de en qué campos me puedo desempeñar, ¿no? Creo que eso lo hemos pasado todos, y eso es necesario para que el alumno desde la etapa de formación pueda saber en dónde concentrarse, de acuerdo a sus preferencias, y lograr una mayor empleabilidad, ¿no? Claro, pero entiendo que eso no podría pasar o no tendría ya que pasar con una persona que sobrepasa los 30 años y que ahora puede tener la posibilidad de que estudie a distancia, ya en la flexibilidad de los tiempos, porque a los 30 años ciertamente puedes alcanzar un mayor nivel de madurez en decisión o de profesionalización lo que estás desarrollando en estos momentos en tu ámbito laboral. Ya tienen las cosas más centradas, más decididas y no tendrías que pasar por esa inestabilidad si lo que estoy estudiando es lo que realmente quiero. Sí, cuando ya tienes o ya estás trabajando en un puesto y tu condición laboral, como el estudio lo demuestra, estoy en una actividad económica, pero estoy como informal, estoy en una actividad económica trabajando, pero yo veo que el que tiene educación superior completa gana mucho más que yo. Entonces, eso evidentemente va a orientar la persona en qué es lo que quiere estudiar para lograr estas mejoras en las condiciones de empleo y en los ingresos, ¿no? Perfecto, señor Chávez. Muchas gracias por la comunicación alcanzada. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien, ha estado con nosotros conversando sobre ese tema importantísimo, relevante para la proyección de vida que alguien pueda tener. Ha sido Óscar Chávez, jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima. Reitero esta información. La encuesta nacional de hogares del INEI señala lo siguiente, que se identificó que el 71.8%, 5.4 millones de personas del país con educación superior cuenta con un puesto de trabajo, mientras que el 5.5%, 420.000 personas, está en condiciones de desempleo. A esto se suma el grupo que no forma parte de la PEA, que es el 22.3%, es decir, 1.7 millones de personas. Sin embargo, esto de la educación superior completa e incompleta tiene una tasa de empleabilidad parecida en el tema de la gente que, por ejemplo, no tiene el estudio profesional concluido y que ahora sí se le presenta la oportunidad en cuanto ya a la educación superior a distancia que se ha masificado en los últimos tiempos a consecuencia de la pandemia. La pandemia sí fue desastrosa, la situación social, económica en muchas familias, en muchas naciones, en casi todo el mundo, pero esto mismo permitió a la humanidad reconvertirse, reinventarse en el tema de la digitalización. Y en la educación, particularmente aquí en el país, muchas universidades, centros de estudios, apostaron por la educación a distancia, la forma virtual, que ya finalmente ha sido determinada de forma permanente por el Congreso de la República.